Uno de los temas más importantes y más complicados que tenemos que manejar nosotros como personas y como líderes cristianos, es el tema de la honestidad. Esto nos lleva a ser vulnerables. Se ha creído que si usted es vulnerable o si se presenta vulnerable, lo más probable es que crean que usted es débil, que usted no es el super líder. Mucho del liderazgo cristiano, sobre todo en Latinoamérica, bueno, y en todas partes del mundo, pero yo hablo específicamente de Latinoamérica, es ese tipo de líder que está como por allá arriba en un pedestal, donde no le pasa nada, donde no sufre, donde no tiene problemas, donde todo va bien en su vida, donde todo es perfecto. Y eso lleva a ser y lleva a formar una especie de líderes que no tienen problemas, que no tienen dificultades, que no se pueden abrir con otras personas, que no son honestos y que no son vulnerables, porque quieren mostrar o porque queremos mostrar que somos fuertes, que todo lo podemos, que no tenemos problemas, que somos infalibles. Este es un tema muy complicado para el liderazgo cristiano, pero también para personas como usted y como yo, común y corriente. El no ser vulnerables y el no ser honestos lleva a que esas debilidades y esos problemas se ahonden, se agraven, crezcan, pero también llevan a que luchemos con algo por años y por mucho tiempo sin contarlo y sin compartirlo con otros. Pero cuando podemos ser honestos con otros, podemos encontrar algún tipo de ayuda y podemos salir de esas espirales y esos ciclos en los que a veces nos encontramos. Ese es el tema de hoy en este podcast de Reacción. La pregunta de esta semana en este podcast es la siguiente: ¿está bien ser vulnerable, sí o no? Yo creo que está bien ser vulnerable, pero también depende con quién. Porque si usted muestra su vulnerabilidad a todo el mundo, también eso puede ser una forma en que la gente se aproveche de la vulnerabilidad. Y no todo el mundo sabe interpretar bien la vulnerabilidad de otros. Y puede servir o para acusar, o para aprovecharse, o para hacer daño. Entonces yo pienso que uno sí debe mostrar su vulnerabilidad, pero dependiendo con quién. Yo digo que también hasta cierto punto. Uno debe ser vulnerable, pero no absolutamente vulnerable. O sea, no solamente no con todo el mundo, sino hasta cierto punto. Uno tiene que tener un nivel que sea solamente con Dios. Yo no sería vulnerable hasta ese punto, sino solo con Dios. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, estoy como similar a Julián. Yo creo que depende con quién y a qué nivel con quiénes, porque por ejemplo con mis amigos yo puedo ser vulnerable para mí hasta que es lo mismo con Dios. Yo puedo compartir todo. Yo creo que es importante a veces, porque para dar nuestras cargas y cosas simplemente a veces tienen que ser muy honestos y esa es parte de ser vulnerable. Pero como Julián dijo, no voy a encontrar a alguien, cualquier persona, y yo voy a contar toda mi vida a ellos, no. Es como después confianza. Bueno, una de las cosas que yo noto frente a este tema de la vulnerabilidad es que mucha gente prefiere aparentar que están bien a sentirse vulnerables con otros. ¿Ustedes creen que eso está bien? O sea, tratar de decir estoy bien, no pasa nada, todo bien, no hay ningún problema, a tener que decirle a alguien la verdad es que estoy luchando con algo. ¿Está bien o no? Para mí no es que esté bien o esté mal, volvemos a lo mismo, depende con quién. Porque si yo no tengo confianza con la persona y me dice ¿usted cómo está? No, bien, gracias. Si ya es alguien que me conoce y con el que puedo tener la confianza, no, mire, la verdad, estoy pasando por esto, estoy luchando con esto. ¿Ustedes no creen que en nuestra cultura, que es una cultura de mucha apariencia, ser vulnerable es sinónimo de ser débil, de estar mal, y por eso mucha gente prefiere no ser vulnerable y prefiere no decir yo tengo un problema, tengo alguna situación, y más bien decir no, todo está bien? Sí, es difícil. Yo creo, por ejemplo, en el caso de líderes y pastores, deben que ser más vulnerables frente a la gente también, porque si no, yo no sé, estoy hablando de mi caso, pero por ejemplo, si yo estoy escuchando a alguien y ellos inician a hablar de una lucha, una carga que ellos tienen, yo puedo entender a ellos mejor. Entonces yo voy a tener más confianza con esta persona y también yo voy a creer en esta persona más. Porque, yo puedo identificar con Julián, porque él está hablando de luchas que tiene, entonces yo puedo identificar con él, entonces tal vez yo siento cómodo para hablar con él. Pero sí, yo creo está bien, a veces yo creo hay líneas para decir si alguien va a preguntar si está bien y no está bien,
es pues, mira, la verdad no estoy muy bien, pero si ellos preguntar que por qué, porque no, solo orar por mí, o algo así, si es alguien que no tengo tanto confianza. Pero sí, yo creo muchas veces la gente, sí, ponen máscaras porque no quieren mostrar que están luchando con algo, porque sí, es como alguien es débil. ¿Sabes cuál es el problema también? Que muchas veces hay mucha hipocresía a la gente. Usted abre su corazón, usted muestra una vulnerabilidad y eso la gente lo toma de otra manera. Por eso es tan importante saber con quién se es vulnerable. El tema no es no ser vulnerable, sino el tema es con quién ser vulnerable. Sí. Esa es la diferencia. La diferencia. Sí. Yo no lo veo tanto como, ay, me van a ver débil, sino como, lastimosamente en la sociedad que vivimos la gente es muy chismosa. Entonces puede que yo confíe en esa persona, le cuente algo muy importante y me muestre vulnerable y esa persona vaya y le cuente a otras personas y de pronto tergiverse la historia. Pues por eso yo digo que lo que dice Julio es verdad, uno tiene que ser muy consciente de que sí, efectivamente necesitamos poder confiar en otras personas y ser vulnerables y dejarnos ver para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque eso es bíblico y es necesario, pero no con todo el mundo y no, porque si no pues es un riesgo muy grande, no vale la pena correrlo. ¿Y tú? Está bien. Muy interesante escuchar muchas de sus apreciaciones frente a este tema y espero que podamos conseguir y tener esos espacios donde podamos ser vulnerables, donde, como decía Verónica, y aún como la Biblia nos enseña, un espacio donde podamos confesar nuestros pecados los unos con los otros, donde podamos hablar de nuestras debilidades, de nuestras luchas y entre todos como cuerpo crecer. Así que nos vemos en el próximo podcast. ¿Listo? Gracias. Bien. Este concepto de el superlíder, el que no sufre, el que no tiene problemas, el que no puede mostrarse vulnerable frente a sus discípulos o frente a la gente que lo sigue o que lo acompaña, es un tema muy complicado porque Jesús mismo fue vulnerable con sus discípulos. En Getsemaní, cuando estaba a punto de ser entregado y de él entregarse por todos nosotros, la historia nos cuenta que Jesús reunió a dos de sus más grandes amigos y de sus más cercanos discípulos, que son Pedro y Juan. Y dice que delante de ellos comenzó a sentirse triste y angustiado. Y lo que les dice es supremamente interesante. En el versículo 38 de Mateo 26 dice: «Está la angustia que me invade, que me siento morir», les dijo. «Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo». Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea tu voluntad lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Y vuelve y les dice: «Estoy en mucha angustia». Jesús mismo, nuestro líder, nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo referente, fue vulnerable delante de sus discípulos y les dijo: «Estoy en una situación muy complicada, necesito que oren conmigo». Este es un ejemplo muy claro, así como muchos otros en la Biblia, de que como líderes cristianos, de que como líderes, como pastores, como ministros, lo que sea que hagamos, tenemos el derecho y tenemos aún más que el derecho, la responsabilidad de mostrarnos vulnerables y decir: «Mire, esto es lo que me pasa, necesito que me ayuden». Pero no solamente para líderes y pastores, para cualquier persona que sea cristiano y que vaya a la iglesia. Tenemos que aprender este principio de ser vulnerables, de ser honestos, de buscar un grupo de amigos, no todos tal vez, pero unos 2 o 3 con los cuales podamos decir: «Miren, estoy luchando con esto, necesito que me acompañen, necesito que me ayuden, necesito que caminen conmigo en esta situación». Así que ser vulnerable no es sinónimo de ser débil, es más bien un acto de amor, un acto de respeto y un acto de grandeza, como lo hizo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Déjenos saber qué piensan, qué opinan de lo que estamos haciendo. También escríbanos y díganos: «Mire, queremos que trabajen estos temas, que hablen de esto, que es lo que está trabajando la juventud». Entonces es muy importante también. También recuerden suscribirse en nuestros canales, nuestras redes sociales, darle like a los contenidos y compartirlos, que eso es lo más importante para nosotros. Vale la pena esperar. ¡Chao!